Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Estamos estudiando durante este mes de diciembre la verdad bíblica de que Cristo es el protagonista de la historia. Y hemos dicho que no es solamente el protagonista de una bella historia de Navidad, que sí es así, que si hay Navidad es porque recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, sino también Él es el protagonista de toda la historia. Desde que los cielos y la tierra se crearon, todo fue hecho por medio de Él y la Escritura dice que fue para Él. Y hemos estado viendo que a lo largo de este Evangelio de Mateo, hemos visto en el capítulo 1, versículo del 1 al 17, que Cristo es el protagonista de la promesa. Y hemos visto ese certificado de nacimiento que muestra que Cristo es el cumplimiento perfecto de las promesas que Dios hizo a Abraham y a David. El domingo pasado, por la gracia de Dios, estuvimos expuestos a las verdades que están en el capítulo 1, versículo del 18 al 25. Y vimos que Cristo es el protagonista de la salvación. Él no tenía por qué salvar, pero por gracia quiso salvar. Y Él fue la promesa de salvación, aquel que por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el protagonista no son aquellos que son salvados, sino aquel que salva. Con la ayuda del Señor estaremos considerando en esta mañana Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y en este pasaje vemos que Cristo es el protagonista de la gloria. Cristo es el protagonista de la gloria. Las películas se suelen conocer por sus protagonistas, además de por su trama. Y especialmente los protagonistas de las películas son los que reciben las mayores glorias y aplausos. Son aquellos los protagonistas de las películas que salen su nombre en primer lugar. Son aquellos que se le ponen una alfombra roja. Los protagonistas de las películas son los que reciben los premios, las luces, los aplausos. Pero mucho más que cualquier protagonista de cualquier película, Cristo es el protagonista de toda la gloria. Porque Él es Dios y merece la gloria que solo Dios merece y nadie puede quitarle. Vamos a leer el pasaje y con la ayuda del Señor iremos viendo versículo a versículo lo que este texto nos enseña. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Versículo 7 dice: entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos, a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños
que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Vamos a orar pidiendo al Señor su ayuda. Señor, y estamos delante de tu palabra, inmutable, inerrante, sin error, eficaz, perfecta, autoritativa, pero estamos con debilidad. Estamos con necesidad delante de tu palabra, porque no queremos deshonrarla, porque no queremos, Señor, entender que son opiniones de hombre o es una historia bonita creada por el hombre, sino que ha salido de tu misma boca. Y Señor, estamos temerosos de pensar que somos suficientes nosotros mismos para entender tu palabra. Así que estamos necesitados de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, que en tu misericordia, sin merecerlo por nuestra parte, Señor, que tu Espíritu nos ayude a ver a Cristo como el protagonista de la gloria y que tu verdad revelada en este pasaje nos lleve a adorarte en espíritu, en verdad. Que tú traigas salvación a los perdidos y que tú traigas ánimo, consuelo y restauración y santificación a tu iglesia. De esa manera, Señor, queremos glorificarte en todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje podría resumirse de esta manera, y este es el tema central. El tema central de este pasaje es el niño. El niño. El niño que aquí se le llama como el rey de los judíos, el niño, y no es cualquier niño, sino el gobernante prometido, el Cristo. Y este pasaje no solamente se centra en él, sino en la gloria que él merece. En la gloria que Cristo recibe aún siendo niño. Y escucha, aún sin haber hecho nada, Cristo merece toda gloria. Cristo no merece la gloria solo por lo que hace, que sin duda le glorificamos por su obra. Enfatiza este texto que Cristo merece toda gloria por quien es. Y además se añade que Él demuestra quién es por medio de sus obras, que después podemos ver a lo largo de su vida. Pero también en este pasaje se nos enseña que Cristo es el merecedor de su gloria porque nos presenta dos grupos de personas. Y quiero que pongas atención en esto. Hay dos grupos de personas diferenciadas en este texto. Y la característica que se contrasta en estos dos grupos de personas, que hace que este grupo de personas sea diferente, es su actitud hacia el Hijo, su actitud hacia el niño, su actitud hacia Cristo, especialmente una actitud falsa de adoración frente a la actitud genuina de adoración. Están los que aparentan ser adoradores del Hijo y están los que son verdaderos adoradores del Hijo. Y en esta mañana esto es lo que se pone delante de nosotros. Considerar delante del Señor quiénes somos. Si somos aparentes adoradores del Hijo o genuinos adoradores del Hijo. En ese primer grupo, los aparentes adoradores, sin duda está claro que está Herodes, están los líderes de Israel y está Jerusalén. Ese es el grupo de los aparentes adoradores. Herodes, Jerusalén y los líderes religiosos de Israel. Y en contraste tenemos a un grupo de personas que representan los verdaderos adoradores, genuinos adoradores, que curiosamente son gentiles y son los magos, que ya te digo que no son 3 magos. No sabemos si son 2 magos, son plural porque están en plural, pero puede que sean más de 2. Está claro que estos gentiles magos representan en este pasaje y muestran el testimonio de verdaderos adoradores que buscan al Hijo para adorarle. Así que 2 puntos para que podamos entender esto fácilmente. 2 puntos. Versículo del 1 al 8. Versículo del 1 al 8. Encontramos en este texto que Cristo merece ser adorado por todos. Cristo merece ser adorado por todos, incluido Herodes, Israel, los gentiles, los líderes, todos. Cristo merece ser adorado por todos. Pero tenemos otra realidad. Versículo del 9 al 12. Cristo es adorado por algunos. Cristo es adorado por algunos.
Y esto no cambia la calidad y la gloria de Cristo. Y es lo que se va a contrastar en este pasaje. Cristo merece ser adorado por todos, pero la realidad es que Cristo es adorado por algunos. Y eso no mengua la gloria de Cristo. Cristo no es más glorioso si tiene más adoradores. Cristo es igual de glorioso a pesar de que sean algunos los que le adoren y sean muchos los que no le adoran. Así que vayamos a este pasaje, versículo 1. Veamos que Cristo merece ser adorado por todos. Cristo merece ser adorado por todos. Dice ahí, versículo 1, después de nacer Jesús en Belén de Judea. Y esto no es un momento inmediato del capítulo 1, versículo 25. No es el momento inmediato. Está diciendo que después de nacer, pero puede que haya llevado varios años para que esta escena suceda. Posiblemente a la luz de la pregunta que Herodes le hace a los magos sobre el tiempo en que había aparecido la estrella, versículo 7, esa pregunta nos indica que Jesús no tendría más de 2 años de edad, ya que después observa el versículo 16, no lo hemos leído, en el versículo 16, según el tiempo que los magos le dieron a Herodes, Herodes mandó matar a todos los niños que tuvieran ¿qué? De 2 años de edad para abajo. Así que por ahí sería el tiempo que transcurrió hasta que esta escena sucedió desde el nacimiento de Jesús. Esta escena se ubica en una ciudad concreta, versículo 1, en Belén de Judea. Ese de Judea significa que hay otros Belén de otros lugares, pero este es el Belén de Judea. Y todos los judíos sabían que Belén era donde tendría que nacer el Mesías, lo cual sabemos por Juan 7:42. Cuando la multitud discutía en Jerusalén sobre si Jesús era o no un profeta o el profeta que debían esperar, algunos pusieron en duda que Jesús fuera el profeta porque decían, ¿no dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David? Y continúa diciendo, de Belén, de la aldea donde era David. Así que ese era el conocimiento que el pueblo de Israel tenía de su procedencia. Versículo 1, continúa el texto diciendo, en tiempos de Herodes. Según los registros históricos, este es Herodes el Grande. Y hay varios Herodes. No es el Herodes que después Jesús está delante de él para ser juzgado. No es el mismo. Ni es el mismo Herodes que mató a Juan el Bautizador. No es el mismo. Este Herodes el Grande reinó entre el año 37 a.C. y murió en el año 4 antes de Cristo. Así que sí, es cierto. Jesús no nació en el año 0 o el año 1. Jesús nació antes de que este Herodes el Grande muriera, que los registros históricos nos dicen que sucedió en el año 4 antes de Cristo. Continuamos, dice el texto, versículo 1. He aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo... Y paramos un momento ahí, porque cuando dice ese texto, he aquí, eso es un verbo que se usa para llamar la atención a un evento importante. Así que el versículo 1 nos está mostrando un contexto, pero cuando llega esa palabra, he aquí, nos está llamando en el original a poner la atención a un suceso llamativo. Esa palabra se podría traducir una llamada de atención como mirad. Se usa en el capítulo 1 para llamar la atención a algo asombroso, como que un ángel del Señor se apareció en sueño a José. Capítulo 1, versículo 20. Así que aparece de nuevo esa palabra en el versículo 9 del capítulo 2, para llamar la atención a un suceso sorprendente de que la estrella que los guió desde Oriente volvió a guiarles hasta Belén. Versículo 9 dice de nuevo, y he aquí la estrella, y eso es de repente. En este momento la estrella había desaparecido, pero de repente la estrella volvió a aparecer. Así que llega aquí un énfasis que muestra que es un recurso en la narración para enfatizar 2 sucesos. El suceso que empieza en el versículo 1 y el suceso que continúa en el versículo 9. Por eso está dividido esta escena en estas 2 partes. Ahora dice ahí aquí unos magos del oriente. En primer lugar, no eran reyes. Magos sí eran, pero no eran reyes magos.
Eso se ha introducido a lo largo de la historia por la tradición. Aunque sí podemos saber que eran acompañados posiblemente por un grupo de seguidores y ayudantes. Y observa esa palabra, mago. ¿Qué quiere decir que ellos eran magos? Mira, escucha, esta palabra que se refiere a estas personas que vienen del Oriente, esta palabra mago tiene que ver con la magia y hechicería. Con la magia y la hechicería. Se nombra en el Nuevo Testamento a 3 tipos de magos. Por ejemplo, un tal Simón que practicaba la magia en Samaria para ser un gran personaje. Él quiso comprar el don de hacer milagros a los apóstoles. ¿Te acuerdas? Ese hombre era un mago. Lo puedes leer en Hechos capítulo 8, versículos 9 y 11. También se habla del mago a un falso profeta judío llamado Bar Jesús, en Hechos 13, 6. Y también se muestra a otro mago que se llama Elimás, opositor del Evangelio con influencia sobre el procónsul. El procónsul tenía un mago y esto era típico en aquella época. Y en esta época muchos políticos echan mano de hechiceros y brujos, pero estamos hablando de cómo en esa época abiertamente tenían magos cerca de un gobernador y éste se oponía cuando escuchaba el Evangelio, en Hechos capítulo 13. Por tanto, estos magos que eran practicadores de magia y hechicería, ¿cómo es que estos magos llegaron? Bueno, sabemos que Dios en su soberanía guió para traer a estos magos por medio de una estrella que Él hizo salir y los trajo desde el oriente para conocer a Cristo y adorarle. Y escucha, según la Escritura, la adoración de estos magos es el resultado de la salvación de estos magos. Estos eran magos identificados por su profesión, pero que fueron salvados por la gracia de Dios, fueron traídos soberanamente y fueron traídos al Cristo a quien adoraron como resultado de la salvación. No puede adorar a Dios y a Cristo nadie que no ha sido nacido de nuevo. Y estos magos, por implicación de lo que encontramos en Juan capítulo 3, Efesios capítulo 2 y en otros pasajes, estos magos fueron salvados y traídos soberanamente por Dios para adorar a Cristo. Así que no importa mucho su nacionalidad, sabemos que vienen del Oriente, pero sí sabemos que eran gentiles, no eran judíos. Así que Dios en ese momento salvó a gentiles de lejos de Jerusalén y los usó como contraste frente a aquellos judíos que eran aparentes adoradores, pero que en realidad eran incrédulos, impíos. Cuando llegaron a Jerusalén, observa que dice el versículo 1, llegaron a Jerusalén diciendo, esa palabra diciendo es un verbo que nos muestra que no fueron a Herodes, sino que llegaron a Jerusalén y empezaron a investigar en Jerusalén. Y en la ciudad empezaron a decir esto. Esto es lo que decían. Versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Este es el resumen de lo que ellos estaban diciendo a medida que estaban por Jerusalén. En primer lugar, la pregunta es clara y directa. Ellos venían preguntando algo que se supone que Jerusalén lo sabía. Algo que los habitantes de Jerusalén tenían que conocer. Si el rey de Israel ha nacido y la estrella nos ha traído hasta aquí a Jerusalén, será una noticia que todos sepan. Ellos querían saber el lugar. Observa el versículo 2. ¿Dónde está el rey? Querían saber el lugar en el que se encontraba el rey de los judíos. Ellos sabían con toda seguridad que él, el rey de los judíos, ha nacido recientemente y se encuentra en algún lugar de esa ciudad. Hay un claro contraste entre el rey de los judíos por parte de los romanos, Herodes, y el rey de los judíos, el Mesías. Porque mira, en esa época Herodes era el rey de los judíos. Y en este pasaje hay un claro contraste entre el rey de los judíos colocado por los romanos y el verdadero rey de los judíos, el rey de reyes, que en ese momento era un niño.
Y esta tensión política se puede ver en esta escena. Observa que hay dos razones por las que los magos hacen esta pregunta. Primero, porque han visto el anuncio de Dios en la estrella. Dice, hemos visto su estrella. Así que Dios de manera soberana ha revelado a los magos que la estrella que están siguiendo es la estrella ¿de quién? Del rey de los judíos, el rey que ha nacido. Y ellos querían saber dónde estaban y no tenían duda de que el rey de los judíos había nacido porque esa es su estrella. Segunda razón por la que los magos hacen esta pregunta, porque vienen con una intención clara. ¿Cuál es? La intención es clara, porque hemos visto su estrella y continúan diciendo, y hemos venido a adorarle. ¿Por qué unos magos vendrían seguramente desde tan lejos siguiendo una estrella? Estos magos dejaron muy claramente que la motivación que Dios había puesto en sus corazones era adorar al niño, adorar a Cristo, al Rey de los judíos. El deseo decidido de alabar al Rey de los judíos se contrasta con la respuesta diferente que hubo en Herodes y en Jerusalén, como veremos ahora. Dios ha hablado por medio de su palabra y por medio de sueños y por medio de estrellas. Observa cómo dice ahí, versículo 2, hemos visto su estrella. Esto nos indica, hermano, escucha, que Dios usó de manera sobrenatural y soberana una estrella puesta por Dios en el cielo para que sea identificada en un momento concreto de la historia. Se muestra que esta es la estrella propiedad del rey de Israel. Y se muestra como una estrella peculiar, una estrella singular, particular. No puede ser de otra manera que Dios hizo salir esa estrella. Y Dios hizo revelar a los magos que esa estrella corresponde al rey de los judíos. Esa estrella los guió hasta el lugar donde se encontraba. Pero el lugar donde el rey de los judíos se esperaba que estuviera en Jerusalén, allí no estaba. Porque él nació en un lugar humilde, como la Escritura había anunciado de antemano. Dios ha hablado y ha utilizado por medio de las estrellas una forma peculiar de revelarse. En primer lugar, Dios ha revelado por medio de las estrellas su gloria. Recuerda, el Salmo 8, como lo hemos estudiado últimamente, o el Salmo 19, o Romanos capítulo 1, como dice que la creación, incluida la luna y las estrellas, nos muestran quién es Dios. Nos muestra su existencia, nos muestra su poder. Y Dios solo puede ser oído por medio de su palabra escrita y no somos llamados a buscar a Dios la revelación en las estrellas, sino ver el testimonio de su poder. El uso exclusivo que Dios hizo de esta estrella, escucha, el uso exclusivo que Dios hizo de esta estrella para dirigir a los magos, escucha, no significa que esté justificada buscar revelaciones en las estrellas. No está justificado. Dios soberanamente, exclusivamente utilizó una estrella para revelar a los magos el cumplimiento de su promesa. Pero eso no justifica que la práctica de buscar el futuro y los pronósticos en las estrellas sea legítimo. Que ellos sean magos no significa que Dios apruebe la magia. Por otro lado, este tipo de práctica de horóscopo, de magia, de brujería, de astrología, es un pecado de adivinación e idolatría. Y Dios manda a todos los idólatras y todos los que buscan la adivinación morir irremediablemente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, lo puedes leer. Isaías capítulo 47, versículo 13, dice, Isaías 47, 13, que Dios usará a los babilonios para conquistar al pueblo que Dios había escogido de entre todos los pueblos y lo iba a castigar por sus pecados. Y dice ahí que no hacía a Babilonia, por tanto, un buen pueblo, aunque lo utilizara para juzgar a sus pecados, sino que Babilonia sería juzgado por sus propios pecados, según el versículo 5 y 7
de Isaías 47. Ahora, el juicio sobre los babilonios, los caldeos, aquellos paganos que practicaban la idolatría, la hechicería y la magia, sería sobre ellos por todos estos pecados, según Isaías 47, del 9 al 13. Así que escucha, Dios confronta el pecado y castigará a aquellos que buscan en las estrellas lo que solo en la palabra de Dios se encuentra. Dios castigará y juzgará a todos aquellos que buscan en la creación de Dios lo que solo en la palabra de Dios se encuentra. Y esto forma parte del pecado que Dios dijo en Romanos capítulo 1, que su ira se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque buscaron en la creación el Dios y deshonraron al Dios de la creación. Dios ha utilizado estrellas y lo ha utilizado para ilustrar verdades. Pero esta estrella, escucha de nuevo, fue utilizada exclusivamente una sola vez para atraer a unos magos que Dios salvó soberanamente por gracia para que adoraran al Hijo, en contraste de aquellos que debían adorarlo estando allí en Israel. Continuemos, versículo 2. Y hemos venido a adorarle, esta es el propósito de estos magos. Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, escucha, dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Se nos muestra una reacción del rey Herodes cuando la noticia del nacimiento del rey de Israel llega a sus oídos. Posiblemente no fue una conversación de los magos con Herodes. Posiblemente esa noticia de los magos en medio de la ciudad llegó rápidamente a oídos del rey Herodes. Observa ese versículo 3. Esa palabra dice, ¿cuándo lo oyó? ¿Cuándo lo oyó? Es una conjunción que nos muestra una reacción diferente, un contraste. No solamente muestra que lo que Herodes escuchó le llevó a una reacción, sino que la reacción de Herodes fue diferente al propósito de los magos. En el original esa palabra cuando está poniendo un contraste entre los magos que vienen a adorarle, pero por el contrario, Herodes se turbó. Observa esa palabra Herodes, el rey Herodes. 43 veces aparece en el Nuevo Testamento. 43 veces. Pero escucha, no lo digo como un número cualquiera. Hay una razón de esto. Solo en este pasaje se nombra como rey. De las 43 veces que aparece el nombre de Herodes en el Nuevo Testamento, al margen de este texto, nunca se le llama rey. Lo que nos está mostrando este pasaje es que se está enfatizando aquí el contraste entre el rey Herodes y la gloria que él creía y buscaba recibir con el rey de reyes, el rey de los judíos y la gloria que él merece. Es un claro contraste en este pasaje. Y este hombre se turbó. Esta es la reacción de Herodes y Jerusalén con él. ¿Qué significa que él se turbó? Esta reacción es un sentido intenso de temor. Un sentido intenso de temor. Es lo que lleva a algunas personas a gritar y actuar desesperadamente. Alguien turbado fácilmente puede llegar a gritar y actuar desesperadamente. Los discípulos, por ejemplo, se turbaron cuando vieron a Jesús acercándose a ellos en medio de la tormenta, andando sobre las aguas. Y dice Mateo 14, 26, que los discípulos se turbaron y gritaron, ¡un fantasma! Así que la turbación es lo propio que tú sentirías en medio de una tormenta y además a alguien andando en medio de la tormenta. Ese sentido de temor intenso y de desesperación. Como la situación en la que ellos se encontraron, los discípulos, con desánimo y temor. Y Jesús en Marcos 6 le respondió a los discípulos que estaban turbados, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que la turbación es una situación desesperada de miedo, angustia, desánimo, temor, tal que Jesús le dijo, tened ánimo, no temáis, soy yo. Pero quiero que aclaremos una cosa. La turbación no necesariamente es pecado. ¿Por qué?
Pues simplemente porque Jesús estuvo turbado. Jesús se turbó. Juan capítulo 12, versículo 27, Él dijo que su alma se ha angustiado. Y es la misma palabra. Su alma estaba turbada. Su alma literalmente estaba inquieta, en movimiento, ya que veía la cercanía del sufrimiento que enfrentaría en esa cruz. Jesús dijo en Juan 13, 21 de nuevo que su espíritu está angustiado antes de anunciarles que uno de ellos le va a entregar. Pero los creyentes, escucha, no debemos quedarnos en la turbación. Cristo se turbó y eso no fue pecado, sino Él no se hubiera turbado. Y cuando tú y yo nos turbamos, eso no es señal de que no seas creyente. Eso es señal de que eres hombre. Igual que Cristo se hizo hombre y se turbó. Pero tú y yo solo encontramos en la gracia de Dios, en el Evangelio y en la dependencia de su palabra, el remedio para tu turbación. ¿Estás turbado? Solo en Cristo puedes salir de esa turbación y ser consolado y animado. Pero Herodes sí se turbó y Jerusalén se turbó con él, no por razones buenas. En primer lugar, observa que esto muestra la realidad que puede suceder también en aparentes adoradores que no son verdaderos adoradores. Los que aparentan ser adoradores, en realidad, en muchas ocasiones se mantienen con corazones turbados que nada les consuela. Nada les consuela. Y ni siquiera aquí les consoló el nacimiento de Cristo. Y aquí se ve claro esto. ¿Cómo es que el nacimiento del Mesías les trajo turbación? Ves aquí un contraste con lo que vemos en el versículo 10. Observa el versículo 10. Estos verdaderos adoradores se regocijaron sobremanera con gran alegría. Así que un adorador aparente falso en realidad está con un corazón turbado cuando escucha las cosas de Dios. Escucha las cosas de Dios y no las puede soportar. Aunque aparentemente las reciba, pero eso no le consuela, al contrario, le hace daño. Y tarde o temprano, estos aparentes adoradores serán arrastrados por la turbación, a la desesperación y a la muerte. Observa esa palabra, versículo 3. Se turbó Herodes, pero también dice, y todo Jerusalén con él. Toda Jerusalén se turbó con él, con Herodes. Y esta frase debemos observar dos cosas importantes. Escucha esto. Primero, es una figura retórica que hay aquí. Una figura de lenguaje. No significa que toda Jerusalén, absolutamente todo, sin excepción, se turbó. Ese todo Jerusalén se refiere a la mayoría de Jerusalén o se refiere a los líderes de Jerusalén o a los líderes de Jerusalén. Segundo, lo que vemos aquí que Jerusalén se turbó es que Jerusalén no esperaba al Mesías con un corazón regenerado. No esperaba al Mesías con un corazón regenerado. De tal forma que Dios había preparado a un precursor del Mesías para que preparara el corazón. Recuerda que Juan el Bautizador vino antes de Jesús en su ministerio para preparar el corazón del pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Pero en el nacimiento de Jesús, Jerusalén se turbó porque sus corazones no estaban regenerados. Ellos respondieron con turbación también. No lo hicieron con alegría ante esa gran noticia. Escucha, ellos estaban apegados al liderazgo de un hombre. ¿Y sabes quién era ese hombre? Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, según la historia, había sido quien había reconstruido el templo de Salomón. Había estado gobernando sobre Israel. Israel había recibido grandes monumentos que incluso Jesús, cuando iba con los discípulos, le decía, los discípulos, mira, qué grandeza, qué belleza. Todo esto, eso es resultado de la obra y proyecto de Herodes el Grande. Así que esta Jerusalén tenía puesto la mirada en los hombres y en las cosas del mundo, en lugar de la mirada en Dios y en sus promesas. Y tú y yo no debemos
poner nuestra mirada en la adoración de las cosas materiales y el hombre. Tú y yo no debemos estar buscando en la basura de este mundo para ser satisfacidos por ello, sino que debemos buscar la verdadera alegría que se encuentra en un corazón regenerado que glorifica y adora a Cristo. La turbación implica la falta de verdadera adoración, ya que no estás mirando a Cristo, sino a las riquezas del mundo, ya que no miras a Cristo y su perfección y su obra, sino que estás mirando al hombre. Y ya puede ser un hombre creyente, y ya puede ser un hombre fiel, que cuando ves a ese hombre y quieres imitarlo, pero no estás viendo a Cristo, entonces esto va a traer turbación a tu vida. Va a traer idolatría de hombres. Cristo merece ser adorado por todos. Y ningún hombre, por más que haga obras arquitectónicas, ni porque presente mérito alguno, puede robarle lo que solo Cristo es el protagonista. Es el protagonista de la gloria. Versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas, esto es, Herodes reunió a estos principales y sacerdotes escribas, es decir, los líderes religiosos del pueblo de Israel, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ese indagó se refiere a que estuvo investigando y haciendo preguntas a ellos para saber dónde, porque estaba turbado. Algo está sucediendo que amenaza el liderazgo, dice Herodes, y amenaza mi gloria. Así que quiero saber dónde se está fraguando esa conspiración contra mí. Indagó dónde había de nacer el Cristo. Es curioso, porque ahí esa palabra, indagó dónde había de nacer el Cristo, muestra que fácilmente Herodes entendió que el rey de los judíos es ¿quién? El Cristo. Herodes supo a quién llamar. Herodes sabía que se trataba del Cristo, no de un rey cualquiera. Herodes llegó a la conclusión correcta, pero no respondió correctamente. ¿Por qué él tuvo interés de saber el lugar? Primero porque eso es lo que los sabios querían saber y Herodes también quería saber. Si los sabios no sabían dónde estaba el rey de reyes, Herodes quería encontrarlo antes que ellos. Así que Herodes le preguntó a los que debían saberlo. Y fue y mandó y trató que vinieran todos los líderes. Escucha que esta es una convocatoria solemne, de tensión. A cualquiera de los líderes podía preguntarle, incluso a cualquier judío, oye, ¿dónde debería de nacer el Cristo? Y le diría a cualquier judío, en Belén. Pero la convocatoria de todos imponía la autoridad de Herodes sobre el liderazgo judío de la época. Y hacía a todos ellos responsables de la respuesta que Herodes estaba investigando. Así que los judíos, sabiendo que estaban delante de Herodes, no solamente el grande, sino el sanguinario, y lo veremos si Dios quiere el domingo que viene, ellos tenían temor de Herodes y no temor de Dios. Y esto caracteriza a un falso adorador. Un adorador falso, un adorador aparente, no teme a Dios. Solamente tiene temor de los hombres y busca su propia gloria. Y estos líderes tenían temor de Herodes y ellos respondieron, versículo 5, y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Esa es una respuesta clara. Observa que en esta respuesta ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Escucha tres cosas de esta respuesta. En primer lugar, ellos respondieron con precisión, con una respuesta clara. En Belén de Judea, no hay duda. Así que Herodes ya lo tiene claro. Es allí donde debía de nacer, porque fue allí donde Dios preparó en su revelación y dio esta información a los hombres para que supieran dónde nacería. En segundo lugar, es una respuesta textual. ¿Qué significa una respuesta textual? Escucha, una respuesta basada en la Escritura. Así que estos líderes no eran desconocedores de la Biblia, de lo que en ese momento se consideraba la Biblia, del Antiguo Testamento y de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos basaron su respuesta en el texto bíblico, no en la tradición judía, sino en la revelación de Dios. Y eso es bueno. Tú y yo debemos buscar la respuesta en el texto, pero cuidado, la tercera característica es que esa respuesta sí fue clara, sí fue concreta, fue precisa, pero no fue completa. No fue una respuesta completa.
Y cuando tú y yo vamos a la Escritura y leemos un versículo, procura entender lo que significa ese versículo en el contexto y en todo lo que se está diciendo. No saque ese versículo del lugar y no corte un versículo por la mitad. ¿Por qué? Bueno, acompáñame rápidamente a Miqueas capítulo 5, porque ellos citan Miqueas capítulo 5. Es bueno recordar que Dios, por medio de sus profetas del Antiguo Testamento, está centrando la mirada en Cristo. Aunque parezca que el protagonista es Jerusalén, o Israel, o David, o las promesas al pueblo terrenales, tienen que ver con el gobernador, el libertador. Y llega ahí, capítulo 5, versículo 1, dice: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Punto. Ahí es donde se quedaron los líderes religiosos. Le dieron una respuesta concreta, textual, pero no completa. ¿Por qué? Según el contexto de esta profecía, se presenta el anuncio de un gobernante que pondrá fin al sufrimiento de Israel frente a sus enemigos. ¿Y quién era el enemigo en la época en la que Jesús nació? Los romanos eran los enemigos. Aunque parecerían que fueran amigos, pero eran los que estaban sometiendo al pueblo de Israel. Y esta profecía anunciaba la venida de un gobernante que los salvaría de los enemigos. Este gobernante que nacerá en Belén, pero dice el texto en Miqueas 5:2, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso se lo comieron con papas. Eso se lo callaron. ¿Por qué? Porque esto amenazaba el liderazgo de Herodes. Esto amenazaba el liderazgo de Herodes. Y ellos, los líderes religiosos de la época, se querían llevar bien con las autoridades. Y tú y yo, y la Iglesia de Dios, no está llamada a llevarse bien con las autoridades vendiendo la Escritura. Si hallamos gracia de Dios por medio de las autoridades, es por la gracia de Dios. Pero no somos llamados a buscar eso por medio de ser inexactos con lo que el texto bíblico dice y la aplicación en nuestras vidas. Así que sus orígenes desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, ¿qué significa? Que este gobernante es Dios. Él nacerá, pero Él existía desde la eternidad. Sus orígenes no fueron en Belén. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Verbo se hizo carne, pero el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Así que los líderes no fueron precisos y completos en su respuesta porque temían al hombre en lugar de temer a Dios. Y nosotros estamos en una situación similar. Lo que frena nuestra adoración es nuestro propio orgullo. No hay otra. Lo que frena nuestra adoración es nuestro orgullo. Si no adoramos a Dios como merece, es porque estamos adorándonos a nosotros. No a nadie, ¿eh? Puede que estés adorando a alguien, pero en definitiva te estás adorando a ti. Estás buscando por medio de un San Pancracio o cualquier otro un bien para ti, así que te estás adorando a ti. Que no adoramos a imágenes, pero nuestro orgullo nos lleva a no adorar a Cristo como merece. Y eso está en tu vida, en mi vida. Y debemos reconocerlo, que si nos mantenemos en esta situación, estamos a expensas de ser, como hemos leído en Primera de Juan, alguien que parece ser un adorador, pero en realidad no lo es, porque es un idólatra de su propio orgullo. Vayamos de nuevo, versículo 7 de Mateo capítulo 2. Cuando recibe Herodes la respuesta, ¿cuál fue la reacción de Herodes al recibir esta información? Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto. Probablemente esta fue la primera vez que Herodes habló con los magos y en secreto muestra un plan secreto de Herodes, una planificación para conseguir seguir siendo el que reciba la gloria y no el que ha nacido. Versículo 7, y se cercioró
Eso es llevar una indagación más precisa todavía del tiempo. Así que Herodes ahora ya no quería saber dónde, ya lo sabía, quería saber cuándo. ¿Pero por qué quería saber cuándo? Quería saber qué aspecto tendría ese bebé. Quería afinar, quería que le llevaran al niño, versículo 8, y enviándolos a Belén, les encargó con autoridad, los envió con autoridad y les dijo: id y buscad. Esa es la primera tarea que tenían que hacer. Id allí y buscarlo. Pero observa, dice: id y buscar con diligencia al niño. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Sí, hombre. Eso lo sabemos nosotros ya, porque estamos hechos a la historia. Pero los magos, ¿qué entenderían? Herodes quiere ser un adorador. Pero si en realidad Herodes fuera un verdadero adorador, ¿sabes qué? Querría ser el primero en ir. No enviaría a los magos para después ir él. Él querría ser el primero. Querría ir con los magos. Voy con vosotros. Yo soy el rey de los judíos puesto por Roma, pero el rey de reyes es el rey de los cielos y yo me someto a su autoridad. Pero esto no fue lo que Herodes hizo. Planificó el engaño. Un adorador aparente planifica el engaño. Es consciente de lo que hace y lo planifica. Sabe que él es el único a quien quiere recibir gloria y planifica toda esa trama. Parece que Herodes no se ha ofendido, los ha mandado y quiere saber dónde está. Así que hasta este momento estamos viendo que el que nació es el único que debe ser adorado por todos, pero no todos le adoran, ¿verdad? Porque hay muchos que buscan su propia gloria. Versículo 9 al 12, y ya vamos terminando. Y este punto será rápido. Versículo 9 al 12, Cristo es adorado por algunos. Cristo es adorado por algunos. Versículo 9, y habiendo oído al rey, se fueron. Esto es, los magos escucharon a Herodes y obedecieron. De manera providencial, Dios pone delante de los magos de nuevo la estrella que les guiara. Hasta el momento la estrella desapareció probablemente, pero Dios en su providencia de nuevo, cuando sucede todo esto en Israel, que no se ha escapado de la mano de Dios, hace que la estrella vuelva a salir. Versículo 9. Y he aquí la estrella que habían visto al oriente, es decir, la misma estrella peculiar, versículo 9, iba delante de ellos. Esto significa, les marcaba el rumbo. Ellos de nuevo se ponen a seguir la providencia y la guía de Dios. Se ponen en las manos de Dios y quieren adorar al Hijo de Dios que ha nacido y siguen su estrella. Un verdadero adorador sigue a Dios. Sigue a Dios. Humildemente se humilla y reconoce la autoridad de Dios, la providencia. Y no sigue a los hombres, no sigue su opinión. El verdadero adorador es un seguidor de Dios. Versículo 9. Y llegaron hasta que llegó la estrella, se detuvo sobre el lugar. Esa palabra, el lugar, no está en el original, sino que dice literalmente se detuvo sobre donde estaba el niño. Pero especialmente no se está refiriendo encima de donde el niño está, sino de alguna manera, el texto no nos lo dice, pero los magos supieron que esa estrella estaba marcando una vivienda, un lugar concreto donde estaba el niño que había nacido. Versículo 10. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con alegría. Cuando tú lees esto, te debes hacer una pregunta importante. ¿Por qué se regocijaron sobremanera con gran alegría? ¿Qué dice el texto? El texto responde cuando vieron la estrella. Pero ese no es el motivo de la alegría. El motivo de la alegría no fue ver la estrella, sino que cuando vieron la estrella detenerse en una casa, y ese cuando vieron la estrella no habla de motivo, habla de momento, un momento cronológico. Cuando vieron la estrella, se alegraron. ¿Por qué? Porque el gozo no estaba en la estrella. La alegría no estaba en la estrella, en la creación. La alegría estaba en que ya habían llegado a su destino. ¿Para qué hacían el viaje? Ellos viajaron porque tienen una motivación. Queremos adorarle. ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Qué es lo que trae gozo y alegría? Un gozo incalculable, un regocijo sobremanera. Este es adorar a Cristo, conocerle,
vivir en obediencia, en sometimiento a su palabra. Esto es lo que caracteriza a un verdadero adorador. Se regocija en Cristo. Se regocija en la persona, en la obra de Cristo. Versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Paramos un momento. Vieron al niño con su madre María. Escucha, esto probablemente significa que María tenía en sus brazos al niño. Y lo que vieron cuando entraron es al niño con su madre María. Probablemente en la casa hubiera más. Es más, probablemente José estuviera en la casa. Porque en el versículo 13, después José está presente en la escena. Así que lo que aquí está sucediendo es que ellos, lo primero que vieron cuando entraron, ¿qué fue? Al niño. ¿A quién buscaban? Al niño, no a la madre. María no era la protagonista, ni José, ni nadie más. Ellos vieron al niño. Eso es lo que los magos querían hacer. ¿Y cómo fue esta adoración? 3 detalles rápidos. Mira, primero, la adoración verdadera solo se centra en Cristo. La adoración verdadera solo se centra en Cristo. Es decir, adoramos al trino Dios. Hemos dicho, cuando hablamos de Cristo hablamos del único Dios trino, verdadero. No adoraron a Jesús y su madre. ¿Qué dice el texto ahí? Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose les adoraron. Dice, les adoraron. Adoraron a María, al niño, a la familia, a la estirpe. Adoraron a uno, al niño. Y de nuevo, adoraron al niño porque la verdadera adoración se centra en Cristo. Es el protagonista, su autoridad, sus atributos, sus gracias, su misericordia, su sabiduría, su bondad, su amor, su poder, humildad, su mansedumbre. El fin de toda tu adoración está en una persona, Cristo, en uno, Dios trino. A Él es el que debes adorar. Y en ocasiones adoramos a aquello que nos apunta a Cristo. Adoramos a hombres, adoramos sistemas, adoramos un grupo de personas. No. La estrella apuntaba a Cristo y ellos no adoraron a la estrella. Y aquellos que están apuntando a Cristo, por ejemplo, los predicadores que apuntan a Cristo, no son los que debemos admirar. No debemos admirar al hombre, sino a Cristo, a quien está siendo apuntado y el único que merece gloria. Segundo, la verdadera adoración a Cristo implica humillación. Adorar a Cristo implicará tu humillación. ¿Por qué? Porque dice ahí que le adoraron de una manera concreta. O de 2 maneras concretas. ¿Le adoraron cómo? 2 maneras. Primero, postrándose. ¿Qué significa eso? Humillación. Una señal de respeto. Alguien que son adultos, que son magos, que son conocedores, se tumban, se tiran, se manchan en el suelo, no les importa porque ellos reconocen no ser nadie frente a un niñito. ¿Y quién te cree? Tú y yo, ¿qué somos? Nuestra adoración proviene de la obra de Dios en nuestro corazón que nos está humillando, haciéndonos ver nuestra realidad. Humillarte no es hacerte menos de lo que eres. Humillarte es decirte que eres menos de lo que tú piensas. Humillarte es reconocer que yo tengo un concepto más elevado de mí, pero que en realidad estoy aquí. Eso es la humillación que necesitamos. En tercer lugar, la adoración verdadera a Cristo conlleva entrega sacrificada. Te costará todo. Sí, y ellos mostraron esta adoración por medio de presentar obsequios de oro, incienso y mirra. Algunos dicen que como eran 3 presentes, eran 3 magos, pero ya está, se acabó. No tenemos más cosas que saber que ellos sacaron esos presentes. ¿Pero de dónde los sacaron? Escucha, ¿qué dice el texto de dónde los sacaron? Abriendo sus tesoros. Así que ellos llevaban tesoros, ellos llevaban ofrendas que no habían usado durante el camino. No se lo dieron a Herodes, ¿se lo dieron a quién? A un niño. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y te costará todo. Debes abrir tus tesoros. Debes sacar de lo que amas y entregarlo y decir, esto no vale nada delante de Dios. Y en cuarto lugar, la verdadera adoración conlleva obediencia. Y terminamos, versículo 12. Mira el versículo 12. Conlleva obediencia.
y habiendo sido advertidos por Dios en sueño, escúchame, Dios no te va a hablar por sueño hoy, ni nunca. Hebreos capítulo 1, Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado definitivamente ¿por quién? Por el Hijo, por la palabra revelada. Ya está, ya Dios no te va a hablar por sueño. Si tienes un sueño es tu imaginación. Y probablemente si ves una película de miedo vas a soñar con algo feo. Y de ahí viene nuestro sueño. Pero aquí Dios, providencialmente, como ha estado guiando a los magos, les habló en sueño y les dijo que no volvieran a Herodes. Vamos a ver. ¿A quién obedecemos? Aquí se plantea un dilema. Los magos han recibido una orden de Herodes. ¿Y qué le dijo? Cuando lo encontréis, avisadme para que yo vaya. Pero Dios ha hablado a los magos y le dice, iros de ahí. Que se volvieran, que no volvieran a Herodes. Es más, ellos tomaron otro camino diferente porque probablemente Dios les mostró que debían protegerse en su vuelta. Así que debemos obedecer a las autoridades hasta que las autoridades nos lleven a desobedecer a Dios. O nos lleven a obedecer algo que va en contra de Dios. La autoridad, por encima de toda autoridad, está en Dios, en su palabra, en Cristo. La autoridad en la iglesia, ¿en quién está? ¿En los ancianos? ¿En los líderes? ¿En las familias influyentes? ¿En los más listos? La autoridad de la iglesia está solo en Cristo y su palabra interpretada y aplicada. Y ese es a quien debemos adorar. Romanos capítulo 12 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Cristo es el protagonista de la gloria. Él merece ser adorado por todos, pero Cristo es adorado por algunos, aquellos que Él ha salvado por gracia. Y si no eres hijo de Dios, serás castigado en el infierno por no adorarle. Ese es el pecado que todo hombre impío sufrirá en el infierno. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible y adoraron ¿a quién? A la criatura, antes que al Creador. Vamos a orar. Señor, te damos gloria a ti, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Señor, queremos que tú hagas de nosotros, por tu gracia, que sigas obrando en tu iglesia, en cada uno de los corazones de tus hijos. Señor, verdaderos adoradores, que nos sometemos a tu autoridad, que nos humillamos ante la grandeza de tu gloria. Señor, que obedecemos a tu palabra, que estamos dispuestos al sacrificio, a la ofrenda de nosotros mismos. Señor, te damos gracias por habernos salvado y habernos hecho adoradores genuinos. Señor, pero te pedimos que si hay alguien que hasta el momento ha aparentado ser un adorador, pero en realidad está viviendo en turbación y no hay nada ni nadie que lo satisfaga, Señor, que tú lo convenzas de pecado. Señor, que tú traigas convencimiento de pecado y tú le muestres que Cristo es el único que merece la adoración. Señor, que lo convenzas de estar pecando buscando su propia gloria y habiendo abandonado al Dios de la gloria, aunque aparenten ser adoradores. Señor, te pedimos que tú traigas salvación y traigas convencimiento también a tu iglesia de que necesitamos humillarnos, necesitamos someternos a ti, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y depender de la gracia que ya hemos recibido en Cristo, en nuestra unión con Él. Hemos sido unidos en su muerte y en su resurrección para vivir para la justicia. Señor, si hay algún hermano que está viviendo en turbación, que tú lo consueles y lo restaures por tu palabra, por la gracia del Evangelio. Señor, y que tú recibas la gloria en tu iglesia aquí y en cada lugar donde tu iglesia se reúne, y en Navidad y en todo tiempo del año. Señor, que crezcamos en la conciencia y en el conocimiento de la gloria de aquel que nació siendo un bebé, pero sin haber hecho nada aún que pudiéramos valorar como un hombre. Él es el merecedor y protagonista de toda la gloria. En su nombre oramos. Amén.